Bendiciones, amados televidentes que están prestos para recibir la palabra del Señor aquí en Maná del Cielo. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de llevar estos estudios que son especialmente para aquellas personas que empiezan en los caminos del Señor o que no tienen mucho tiempo para leer la palabra del Señor. Estos son estudios de discipulado que en la cual nosotros todos vamos aquí a aprender unánimes juntamente con ustedes que están allí. Les recordamos que estamos viendo el libro de Génesis o Bereshit, o en los comienzos, el libro que es el primero de la Biblia, en los cuales Dios nos da a entender cómo empezó el cosmos, cómo empezó todo para que nosotros llevemos un conocimiento pleno. Y gracias le damos a nuestro pastor reverendo Lozada por permitirnos entrar hasta sus hogares con esta bendición de estos estudios de la palabra del Señor, juntamente con mi hermano Moisés Hinojosa. Gracias, hermano Manuel, bendiciones, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes que nos hace favor de permitirnos llegar hasta sus hogares con estos estudios de discipulado basados en el texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, que dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sean bienvenidos y vamos a seguir estudiando, como dijo hermano Manuel, nos encontramos ahorita navegando, profundizando en las Escrituras, en este maravilloso libro de Génesis, el comienzo, la creación, ¿verdad, hermano Manuel? Creación y las consecuencias del pecado, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, tenemos aquí unas citas bíblicas de la cual nosotros pues ya dimos anteriormente el pecado que entró a la humanidad. Dice la palabra del Señor que por un hombre entró el pecado a toda la humanidad y así también por otro hombre, ahora hablando de nuestro Señor Jesucristo, entró la vida eterna, la salvación de lo que ya se había perdido. Qué lindo, ¿verdad? Porque Dios siempre tiene el control, Dios siempre tiene la solución para nuestros problemas, ¿verdad, hermano Moisés? Efectivamente, eso lo vimos ahí en Génesis 3:15, ¿verdad? Y el la rayo promesa, de esperanza, la promesa dada al hombre. Mira, fallaste, pero no te preocupes. Viene una solución, viene una solución para todo esto, para que vuelvan a tener esa relación para conmigo como la tenían antes de que pecasen. Amén. Y siguiendo la secuencia de la Escritura, hermano Moisés, vemos cómo Dios siempre busca al hombre, siempre lo anda buscando. Digamos aquí, dice en el capítulo 6 que se arrepintió Jehová, Dios, de haber hecho al hombre y quiso rehacer de todo lo que había hecho, pero dice la palabra del Señor que halló gracia en un hombre, o sea que Dios siempre está buscando a alguien para seguir su plan de salvación, ¿verdad? Y encontró a Noé. Y encontró a Noé. Es como hablamos el programa anterior del diluvio, ¿verdad? Amén. Y seguimos con la secuencia de que Dios mandó a Noé que construyera un arca o un barco, como le quieran decir, y empezó él a construir el arca en un desierto. Y toda la gente se maravillaba, decía: ¿y cómo, para qué estás creando esto? Si aquí no llueve, aquí no hay agua, ¿cómo lo vas a mover? ¿Cómo lo vas a llevar hasta el mar? Bueno, se hacían miles de preguntas, pero el propósito de Dios era que tenía el plan de Dios de salvar al mundo, pero no quisieron escuchar, hermano. No quisieron. ¿Nos quiere narrar alguna anécdota o algún pensamiento acerca de eso? Pues no, hermano Manuel, simplemente me baso en las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Que en los tiempos finales iban a ser, que la venida del Hijo del Hombre iba a ser como en los tiempos de cuando Noé, ¿verdad? Amén. De que se les iba a hablar, de que iba a ser el fin, pero que no querían escuchar. Sí, como dice en el capítulo 6, ¿se recuerda qué es lo que nos dice en el capítulo 6 el Señor Jesús? Sí. Que se arrepintió porque los pensamientos y los designios del hombre eran de continuamente al mal. El mal. Y es precisamente por eso
que Dios siempre, Dijo pues, que él ya no iba a contender, que hasta cuándo iba a contender Dios contra sí, el hombre, ¿verdad? exacto. Y ahí es donde acortó los días. Sí. Porque nos acordamos que antes vivían 900, 800, ¿verdad? exactamente. Y podemos ver que las 10 generaciones, hablando desde el principio de Adán hasta Noé, son 10 generaciones. Así es que, y cada generación tenía, pues uno vivió 900 años, otro 800 años, otros 700 años, otros 600 años, otros 350 años. Lo que queremos enfatizar aquí es que porque muchas personas nos han escrito y dicen, bueno, pero en realidad, ¿cuántos millones y billones tiene la Tierra? Déjeme decirle que es de la creación del hombre, era del Adán, de Adán hasta Noé son solamente 10 generaciones. Usted puede facilito hacer la cuenta de cada generación. No llega ni a 9,000 años, o sea que lo que quiere decirle que este es de Adán a Noé es el primer tiempo que habla Daniel. Daniel habla de un tiempo, más otro tiempo, más la mitad de un tiempo. Y si nosotros figuramos los 3 tiempos, sacamos muy bien la edad de la era humana. Así es que, pero esas son clases de instituto. Así es que nomás le dejamos allí. Nosotros proseguimos en la bendición que Dios tiene para la humanidad después del diluvio. Amén. Amén. Vamos a entrar después del diluvio. Ok, siervo. entonces entramos en el capítulo 9, inmediatamente lo que sucede una vez que sale Noé, sus hijos, o sea, un total de 8 personas del arca, los únicos sobrevivientes de este gran diluvio. Y dice el capítulo 9, versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, hay una ordenanza, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Amén. Amén. Vemos aquí que entonces la orden de Dios después de bendecirlos es que se multiplicasen. Y así lo hicieron. Fructificasen la tierra, Amén. efectivamente. Entonces vemos en el capítulo 10 de Génesis, efectivamente, nos muestra la genealogía o las generaciones de Noé. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Estoy en el capítulo 10, versículo 1. Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Amén. Estamos hablando de 3 hijos de Noé. Noé. Y estos son los fundadores de las 3 grandes razas humanas y así como las 3 grandes religiones que existen hasta la actualidad. Amén. 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 Los hijos de Jafet, y menciona ahí los hijos de Jafet en el versículo 4, así sucesivamente toda la descendencia, ¿verdad? No me voy a meter ahí porque simplemente es genealogía. A donde quiero llegar es hasta el versículo 11. El versículo 11, aquí suponemos y entendemos que pasa un periodo de tiempo en el cual se fructifican y empiezan a poblar la tierra estos 3 hijos, los cuales forman las 3 grandes razas humanas, que son los caucásicos, los asiáticos y los que pertenecen a la raza hebrea, ¿verdad? Los del Medio Oriente. Diferentes Sí. culturas. Sí, de diferentes culturas, las 3 grandes. Entonces llegamos al capítulo 11 de Génesis y leemos lo siguiente comenzando en el versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Amén. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora
de lo que han pensado hacer. Amén. ¿Qué vemos aquí, hermano Manuel? Por lógica, todos los descendientes venían de una misma familia. Tanto Sem, Cam y Jafet hablaban la misma lengua que hablaban con Noé. Amén. Entonces estos pues tenían hijos, les enseñaron ese lenguaje, empezaron a multiplicarse, todos hablaban una sola lengua. Amén. Una Aunque lengua fueran universal. otras tribus, o sea, otra descendencia de la misma. Todos sí. hablaban la misma Amén. lengua. Amén. Pero hubo un momento que se unieron y aquí vemos definitivamente que empezaron a tomar una determinación de querer edificar una torre que llegase hasta el cielo. Pero no vemos en ninguna parte de las escrituras en donde ellos pidieron dirección a Dios para hacer esto. No. Entonces, no era designio de Dios que ellos hicieran eso. Entonces, mire lo que dice Dios. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mire lo que dice el versículo 7. Ahora pues descendamos. Habla en plural. Habla en plural. Señor. Descendamos. Primero miró Jehová, pero después dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Ahí fue cuando ya se esparcieron sobre la faz de toda la tierra. Y vemos que aquí hace Dios por la maldad que hay en ellos. O sea que siempre que el hombre hace algo o desobedece a Dios, hay consecuencias. Pero al mismo tiempo yo veo la misericordia, hermano Moisés, la misericordia de Dios que es tan grande, que Dios ama tanto al hombre, que el mismo error o el mismo pecado que él comete, después vemos aquí como en el capítulo 2 del libro de Hechos, esa misma esparción de lenguas, de idiomas, Dios la trae, la une ahí mismo. ¿Verdad? Si nosotros pudiéramos leer el capítulo 2 y 4 al 1, podemos ver que es el mismo suceso que aquí Dios desparrama lenguas. Y vemos en el capítulo 2 y 4, del 4 al versículo 2, del 4 al 10, cómo Dios los reúne nuevamente de todas las idiomas, de todas las culturas y todo, allí mismo. ¿Puede leernos ahí? Usando, claro que sí, hermano Manuel, usando la costumbre de los romanos, que ellos por costumbre abrigaban a todas las diferentes razas. Sí. Porque esa era como ellos como nación, como imperio. Y las dominaba. Ellos sí, Amén. y ellos daban la bienvenida, ellos Amén. abrigaban a Amén. toda nación. Amén. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 4 en adelante, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahí está. Que Dios los reunió allí y dio notorio que hablaban la misma lengua de todos los que vinieron. Ahora, vemos aquí que es un milagro de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre. Y volvamos aquí al capítulo 11, 10 y 11 de Génesis, donde en el capítulo 10, 8 nos narra donde el primer hombre que quiere ser poderoso, que quiere mandar, que quiere dominar. Okay. Y es precisamente que es lo que Dios no quiere, lo que Dios no le gusta. Vamos a leer en el capítulo 10, 8, donde dice aquí, Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel. Erec, Accad y Cainé
en la tierra de Sinar. Vemos aquí que empezó él a dominar y a mandar, Él en la fue- cual, Él fue el que empezó, veámoslo desde este punto de vista, hermano Manuel. sí, El hombre por naturaleza siempre tiene la tendencia de querer llegar siempre a ser como Dios. o a ser un líder, o mandar. Querer a lo más alto. Sí, sí. Entonces aquí vemos, conforme a las escrituras, que Nimrod fue el primer gran líder, el valiente, ¿verdad? Entonces este fue el que organizó a todos los hombres para que edificasen esa torre que llegase hasta el cielo. Es lo que estamos diciendo, que siempre la tendencia del hombre a salirse de los planes de Dios. Y como dice en el capítulo 11 y versículo 5, dice que Jehová descendió porque dice, estos ya empezaron la obra y nadie los va a hacer detener, nadie los va a hacer razonar. Y eso es cuando la mentalidad del hombre, cuando quiere ser un líder y quiere mandar a todos, y quiere ser el mejor, o quiere ser el que nomás él, ¿verdad? Así es que vemos aquí cómo Dios ordena las cosas que el hombre desordena. Y vemos aquí cómo Dios tiene el cuidado de todo. Vemos aquí cómo Dios andaba buscando, después de que le dolió en el corazón, andaba buscando, dice que encontró a Noé, en el cual en medio de todos, era el único que le agradó a Dios. Sí. Vemos ya en el capítulo 10 del versículo 11. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Aksafar. Y vemos ya después de la genealogía de Sem, que finalmente llegamos hasta el versículo 25. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. O sea, a Taré se le murió un hijo aun cuando él estaba en vida, Harán. Y Harán era padre de Lot. Lot, sobrino de Abraham. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Amén. Y vemos aquí cómo la misma generación que empezó de la descendencia de Noé, empezó a salirse del plan del Señor, a salirse en el poderío, en el yo soy, en el egoísmo. Y vemos también que no solamente eso, sino empezaron a adorar cosas que a Dios no le agradaba. Por eso en el capítulo 12, si usted quiere que ya entremos aquí en el llamamiento de Abraham, como Dios otra vez en el mismo plan de ver si hay alguien a quien usar. Efectivamente, aún sabiendo y estando conscientes de que Abraham venía de una familia idólatra, descendiente y nacido en la tierra de Ur de los Caldeos. Sí, sí. Ahora en el capítulo 12 nos dice, el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y lo que me llama la atención es el versículo 4, hermano Manuel. Y se fue Abraham
como Jehová le dijo. Así es. Esto verdaderamente me asombra, hermano Manuel, porque vemos que Abraham era un hombre que no conocía de Dios. No, porque su familia, ya vemos aquí que su familia era idólatra. No conocía a Dios. Claro. Abraham no conocía a Dios. Supongamos que había escuchado hablar de Dios, pero no conocía a Dios. Y lo que me asombra aquí es, sabemos que Abraham no era solo, tenía su mujer, no tenía hijos, pero tenía siervos, tenía ganado, tenía mucha gente que estaba bajo el cuidado de él. Amén. Él ya estaba establecido en una tierra, quizás no buena comparada con la tierra que le esperaba, la cual Jehová le estaba prometiendo que le iba a dar, donde fluía leche y miel, la tierra de Canaán, pero estaba establecido ahí. Bueno, no tenía necesidad. No había ninguna necesidad Amén. física de tener que salir de ahí. Y lo que me sorprende verdaderamente es que este hombre no cuestiona a Dios en ningún momento. No lo cuestiona. El versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Wow. Yo me imagino. Qué obediencia del hombre, ¿verdad? Y si no hay antecedentes de que haya una relación de Dios con él. No hay relación, o tal vez no hay conocimiento de Dios, pero al mismo tiempo obedece sin cuestionarlo. Y ahí, eso es lo que nosotros, estoy de acuerdo con usted, eso es lo que a mí me asombra, ¿no? Lo que a mí me llena de gozo de ver a este hombre que él sin conocer, no le dijo ni a dónde, oye, vete a tal tierra, no, a una tierra que yo te mostraré. O sea que él fue caminando a ver a qué horas o cuándo Dios le mostraba, esta es la tierra. Efectivamente, nosotros podemos leer en el capítulo 11, versículo 31, en donde dice, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Esto era cuando él iba con su padre, con Taré. Pero llegaron a Harán. O sea que de Ur de los Caldeos, estando en la parte sur, geográficamente hablando, se dirigen hacia una parte norte, un punto norte. Y ahí están en Harán. La tierra o la ciudad, por decirle así, hasta cierto punto, que llevaba el mismo nombre del hermano que había muerto. Entonces, ahí se establecen. ¿Por cuántos tiempos? No lo sé. No sabemos, pero ahí se establecen por un tiempo. Y hasta que muere Taré. Después viene Jehová y le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve al lugar que yo te mostraré. No le dice, vas a ir a Canaán. No sabía a dónde iba. No sabía, simplemente le dijo, yo te mostraré. Amén. Al lugar que yo te mostraré. Ahora yo me imagino a este hombre de fe, porque obedeció sin saber ni ver. Ahora, no solamente era él, es fácil para una persona sola decir, bueno, pues total, nada pasa, agarro mi backpack, me la pongo a la espalda y ahí voy a ver qué pasa. Y me voy. Pero él no era solo, como dije anteriormente, había mucha gente que dependía de él. Organiza, agarra a todos y vamos. Y por si pilón, también dice Lot, yo voy contigo, tío. Y ahí va Lot. Ahora sabemos, Lot tampoco era solo, también Lot tenía familia y llevaba también siervos. Eso era una gran multitud, ¿correcto? Correcto. Entonces, vemos aquí en el versículo 2 del capítulo 12, en donde Dios le hace la promesa. Vimos que Sarai era estéril, ¿verdad? Sí. Lo leímos anteriormente, que Sarai era estéril en el versículo 30 del capítulo 11, mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Pero aquí vemos en el capítulo 12, verso 2, que le dice Dios a Abraham, y haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Entonces, por consiguiente, ¿qué necesitaba Abraham tener para comenzar y para que se hiciera una nación de él? Necesitaba tener descendencia. Amén. Entonces aquí le hace la promesa a Dios de que le va a dar hijo, ¿verdad?
Entonces, si vemos el versículo 4, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75 años. Ya, bastante. Estoy recalcando este punto de que la promesa de que va a tener un hijo, cuando él tenía 75 años. Si nosotros seguimos la lectura de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta hasta cuántos años tenía Abraham cuando le nació Isaac, que es el hijo de la promesa, no Ismael, Isaac. Abraham tenía 100 años. 100 años, o sea, estamos hablando de 25 años. De espera. De espera, ya. Y eso es de que su fe nunca menguó. Su fe se mantuvo fiel y firme. Ahora, hubo un momento que desesperaron y por ahí Sarai quiso hacer una pequeña ayuda, ¿verdad? Es el punto donde yo quería comentar acerca de la mujer que le toca a uno. Que muchas veces no siempre la mujer que tenemos al lado o que Dios nos da de compañera tiene la razón. O sea que muchas veces no tenemos que seguir, tenemos que escuchar la voz de Dios. O sea, no quiero meterme mucho, pero sí influyó mucho Sara a que tuvieran el hijo fuera del matrimonio. Amén. Pero también podemos de allí dialogar de Abraham también. Él pudo haber desistido. Él hubiera podido, no, es que a mí me prometió el Señor. Exactamente. Pero no quiero meterme no le pusieron una pistola, ¿verdad? También a él. Bueno, no quiero comentar más, pero lo que sí me llama la atención es de que vemos aquí como Abraham sale de su tierra y sigue creyéndole a Dios. Aquí vemos en el capítulo 8 que llega a Betel, luego llega a la tierra de Negev, pero allí no es el plan de Dios. Todavía de allí se planta Abraham, pero luego allí llega un hambre tremenda que tiene que irse a Egipto. O sea, lo que estamos viendo aquí, todo el seguimiento del caminar de Abraham, esta no era la tierra prometida, ni Egipto era. O sea que el plan de Dios era de sacar a Abraham de su patria, de su parentela, para después llegar con el siervo Moisés. ¿Me entiende el plan de Dios? O sea que no fue en ninguna de estas tierras donde paró Abraham, ni fue tampoco en Egipto, sino que era el plan de Dios para que se multiplicare allí la familia de Abraham, porque cuando Abraham llegó al Negev, eran como 70 personas. No, creo que se está adelantando un poquito, hermano Manuel. Sí, me estoy adelantando, Sí, pero sí, digo, sí. ¿cómo es el plan de Dios? ¿Verdad? Usted está hablando ya de cuando las 70 personas que entraron en Egipto. Exacto. Este ya es de cuando Después de José. Jacob. Sí, de Jacob. O sea, cuando entró con los 12 hijos, que son las 12 tribus. Sí, entonces, sí. pero lo que estoy viendo aquí que Abraham no era la tierra prometida que donde llegó él. O sea, Abraham nunca vio la tierra prometida que Dios le prometió. Ok. ¿Me entiende? O sea, porque Abraham murió allí en el desierto. Y entonces del desierto su descendencia, sus hijos de Jacob entraron a Egipto. De Egipto salió porque lo sacó Moisés. Entonces al último podemos ver cuál es la tierra prometida que le prometió a Abraham. Fue Israel. Mire lo que pasa aquí. Vamos a seguir versículos 5, versículo 6, versículo 7 sucesivamente. Vamos a ir desglosando Amén. en el mismo capítulo 12 de Génesis. Dice el versículo 5, y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra, llegaron nomás. y pasó.
y hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Esa tierra estaba ocupada. Estaba allí. ocupada ese territorio. Y pasa por ahí Abraham, ¿verdad? El versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham. Apareció. Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, mostrándole a Canaán. Amén. ¿Verdad? Y edificó allí Abraham un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo en Betel al occidente y ahí en el oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Ok, solo pasó por Amén. Canaán. La tierra estaba ocupada. Ok. Miren, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Viene una cosa. Nosotros observamos y vemos en las Escrituras que ciertamente hubo una gran hambre. ¿Qué sucedió? No lo dice las Escrituras, pero lo más probable, ¿qué pudo haber sucedido con los cananeos que estaban habitando la tierra de Canaán? Los cananeos, Hubo hambre. hubo hambre. ¿A dónde tuvieron que ir en busca de alimento? Pues La prácticamente ciudad grande en la cual era Egipto. Era Egipto. Amén. Dios le prometió y le dijo que esa era la tierra que le iba a dar. Lo mandó ahí, que ahí iba a estar. Amén. Lógicamente el cananeo era superior en tanto a quizás a fuerza militar como en cuanto a hombres, mayor que el mismo Abraham. Sí, porque Ellos después, no preparados para guerra ni nada. después los espías de Moisés declararon que eran más poderosos. Eran ¿verdad? poderosos. Amén. Entonces vemos que viene gran hambre. Todos salen. La tierra queda, Vacía, sola, quedó Canaán como libre, como Sí. entra. para entrar. Pero ¿qué hace Abraham? No pide dirección a Dios de que a dónde se debe de dirigir. Y él simple y sencillamente se dirige también a Egipto, pero sin pedir dirección a Dios. Amén. Y allí pasa, Le cuesta casi la vida. Casi Amén. le cuesta la vida, hermano. Casi Amén. le cuesta la vida. Mire, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, una mujer hermosa. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Se dan cuenta de que el faraón o el gobernante de la tierra de Egipto en ese tiempo era un hombre que era muy dado a las mujeres. Y si a una mujer le gustaba, a él no le impedía que fuera casada. No. Simple y sencillamente, Daba la orden. maten al marido, tráiganme a la mujer, para que sea parte de mi harén. Cuando se da cuenta Abraham, dice Sarai, pues di que eres mi hermana. en Para el que... capítulo, en el versículo 13, ahí es donde Sí. el mal consejo. Sí, dice, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. En otras palabras, si saben que soy tu marido, me van a matar. Mas si saben que soy tu hermano, pues me van a dar privilegios a causa tuya, me va a ir bien a causa de ti, me va a ir bien, me van a dar quizás más ganado, me van a dar beneficios y aparte voy a conservar la vida. Y lo que podemos ver aquí, que es la desobediencia del hombre por falta de dirección a Dios, por no pedir dirección. Pero vemos también cómo Dios Interviene. ¿verdad? Y es lo más precioso que a mí me gusta ver. Interviene porque esto estaba afectando directamente ya las promesas de Dios. Ya la promesa y el plan de Dios era que de Abraham iba a ser una gran nación. Amén. Ya le habían prometido en el capítulo 2. Sí, entonces automáticamente en el momento, si o matan a Abraham, no se iba a poder No se cumplir iba a esa cumplir. promesa, o se queda sin su mujer Sarai, no se va a poder cumplir esa promesa. Amén. No como Dios lo tenía previsto. Dice,
También vieron, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. ¿Pero a qué precio? De una mentira. A causa de su esposa, Sí, de dejarla ahí. sí. No, pero vemos que aquí que dijo que dijera que era su hermana. Si nosotros vemos en otros pasajes de la Biblia, nos damos cuenta de que efectivamente era media hermana. Sí, sí. Pero por la esto no descendencia, dejaba de ser mentira, porque era su esposa. Pero era su esposa. Era su A eso, esposa. o sea que no podemos darle vuelta a la palabra, porque por eso muchos grupos se dividen, porque le dan vuelta. No, si la palabra del Señor es recta, cometimos el error y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí, hermano Manuel? Observamos que ese hombre que obedeció en salir de la tierra cuando Jehová le dijo sin cuestionar, sin pensarlo dos veces, ese mismo hombre que alabamos, del cual nos sorprendió, nos admiró de ver su obediencia, ahora está teniendo un fallo. Está teniendo un fallo porque esa fe en Dios que le prometió que lo iba a llevar a la tierra, ahí no se acordó de eso. Y en cuanto vio la situación difícil, en cuanto vio el hambre, él quiso buscar solución. Exacto. Por sus propios méritos. Pero mire las consecuencias, a dónde lo están llevando. Dice, mas Jehová, en el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Quién tuvo que intervenir? Jehová. Jehová tuvo que intervenir. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Bueno, yo veo varias cosas aquí. Primeramente, lo obliga la situación, la necesidad, lo obliga a pensar. Quizás sintió en ese momento como que no tenía salida. No esperar la dirección de Dios, número uno. Después de eso, que ya dio el primer paso de la desobediencia, tras la desobediencia vienen consecuencias y vienen cosas más difíciles, por la cual nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En que no hay que dar paso, como dijo Moisés, si no vas tú, no voy yo. ¿Me entiende? Y aquí enseguida vemos cómo Dios le abre la salida, le abre la puerta, lo saca del error, lo saca de la, podemos decir, de la sentencia de muerte. Porque en este caso, el faraón, lo único, como usted dice, lo único que necesita es darle una orden, maten al marido. Pero vemos aquí la mano divina de Dios trabajando. Que Dios cuando ya tiene un plan, un propósito para con uno, Él lo va a guardar. No falla, o sea, se va a llevar. ¿Y cómo sale aquí Abraham? Sale bendecido, aún del problema que se metió. No era lo que Dios hubiese querido, pero algo tuvo que haber aprendido aquí Abraham. Y lo vemos precisamente en los versículos siguientes, que algo aprendió. Y mire, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel. Y ahí, antes de que llegara el hambre, dice, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Amén. Algo aprendió. Y lo que podemos ver es que a veces nosotros no
recibimos la guianza de Dios en los planes de Dios. Y nos salimos, pero Dios nos vuelve a meter en el programa. Ajá. Lo podemos ver que aquí no era el plan de Dios de que sucediera esto. Sin embargo, Abraham comete el error y Dios lo salva del error. Sí. Lo podemos ver también en Moisés. El plan de Dios no era de que saliera como un homicidio de Egipto. Moisés podía haber salido, por ejemplo, como voy al campo a cazar, o voy de otra forma, no como un homicida. Pero sin embargo vemos cómo Dios lo protegió y Dios se llevó a cabo el plan. Lo que aquí notamos es que cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, siempre algo sale mal. Y siempre vamos a tener problemas. Siempre va a haber problemas, siempre Pero va a haber consecuencias. Pero siempre va a haber solución. Y sí, pero la consecuencia ahí va a estar. Eso, sí, claro que La sí. consecuencia ahí va a estar. Sí. Va a haber solución, pero la consecuencia siempre va a estar Pero y a ahí. veces son carísimas las consecuencias. Amén. Amén. Hay perdón, hay ayuda de parte de Dios, pero la consecuencia ahí está. Ahí está. Amén. El tiempo está volando, realmente está yendo rapidísimo Es que el tiempo, ¿verdad? está enriquecida esta clase. Pero sí quisiera ver si pudiéramos llegar abarcar hasta cuando Lot se aparta, ¿verdad? Aquí vemos a esta como una segunda gran prueba. Dios probando la fe, de la obediencia de Abraham hacia Dios. Vemos a un hombre que no tiene hijos y que tal vez aprendió a ver a Lot, su sobrino, como su hijo. Sí, porque vivía con él, tenían una unidad, vivían una vida en común. Sí, lo conoció desde Sí. pequeñito, pues Amén. es su sobrino. Sí. Estamos en el capítulo 13, versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. O sea, los dos estaban bendecidos, Amén. ¿verdad? Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, somos familia, ¿verdad? ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iría a la derecha, y si tú a la derecha, yo iría a la izquierda. Vemos aquí que como comienzan a crecer el ganado, comienzan a crecer los siervos tanto de uno como de otro, pues la tierra cada vez no era escasa para el ganado, y empezó a haber altercados entre los siervos, los pastores de Abraham y los pastores de Lot, y pues eso trajo todo ese asunto a la mesa hasta ellos dos. Y dijo Abraham: bueno, pues, ¿por qué vamos a estar altercando? ¿Por qué vamos a estar discutiendo? Somos hermanos, somos familia. ¿Acaso, mira, no hay bastante tierra por allá en otros lados? Vamos a separarnos, vamos a expandernos. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, escoge tú. Le da a Abraham a Lot la oportunidad que le escoja primero. Y aquí vamos a ver un punto bien importante. Dice el versículo 10: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyere Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Wow. Lot levanta la mirada y dice: pues me dio a escoger, pues yo me voy hacia donde se ve lo más fértil, lo más productivo, donde todo es tierra de riego, donde no me va a costar tanto trabajo, y para allá me voy. Pero sin fijarse que era hacia el lado donde estaban esas tierras de perdición. Amén. Sodoma y Gomorra. Como aquí Las Vegas, ¿no? Como aquí al lado de Las Vegas. Así, lugares donde siempre está la gran tentación. Amén, amén. A eso no se fijó él se dirigió por la vista. Y vemos que Abraham dijo: bueno, está bien, tú dirígete para allá, yo me quedo aquí o me dirijo para otro lado, ¿verdad? Dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma.
se fue expandiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, se fue acercando al pecado. Al pecado. Al pecado. Y vamos a ver grandes consecuencias ahí. Sí. Yo veo aquí la humildad de Abraham. Sigue un hombre humilde, un hombre que no toma ventaja, por así decirlo, porque él pudiera decir, no, mira, yo voy a escoger este lado o esta tierra y tú escoge lo que quieras. No, él primeramente le da a escoger. Él primeramente le dice, escoge, porque Abraham sabía que donde él escogiera o a donde él fuera, Jehová, la bendición de Dios, iba a estar con él. Iba a estar con él. Sin embargo, vemos aquí el pensamiento de su sobrino Lot, que él fue por vista y él fue viendo lo mejor, sabiendo que esas cosas que nosotros podemos ver pueden desaparecer en cualquier momento. Lot estaba acostumbrado a vivir cerca de una persona que estaba conociendo a Dios y que era obediente a Dios. Y al ser obediente a Dios, lógicamente era temeroso de Dios. Sí. Entonces vemos que él, por intereses propios, no le importa apartarse de ese lugar y acercarse al lugar donde, miren el versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Wow. En gran manera. En gran manera. Sí, imagínense ustedes. Bueno, nosotros podemos aprender mucho acerca de esta familia y de estos personajes, pero también podemos aprender que a veces nosotros nos salimos de la voluntad de Dios y es menester que nosotros siempre estemos bajo la guianza del Espíritu Santo, porque muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Pero si nosotros nos paramos, nos meditamos, que quizás no sea la voluntad de Dios, mejor es esperar, mejor no dar ni un paso hasta no tener la aprobación de Dios, ¿verdad? Porque podemos ver a Abraham, su salida, y Abraham también tuvo problemas y pues se salió de los planes de Dios. También vemos a su primo, no, perdón, a su sobrino Lot, que él se fue por vista, por la belleza, por lo bueno, por lo que se ve que hay grande bendición, pero sin embargo no llevaba la aprobación de Dios porque se fue directamente a donde moraba el pecado en abundante. Imagínense ustedes que solamente porque llevaba el conocimiento de Dios, llevaba el temor de Dios que aprendió de su tío Abraham, se mantuvo en esa ciudad, pero tal vez si él hubiera escogido para otro lado, no hubiera sucedido lo que nosotros más adelante vamos a ver las consecuencias de vivir en medio de una ciudad llena de pecado. Amén. Amén. No sé si tenemos tiempo para llegar a ese punto. Tenemos más o menos unos 5 minutos, creo. Ok. Vemos que una vez que Lot se está acercando a esa ciudad, en donde vemos que había gran pecado, al punto de que era grande, dice el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Vemos entonces, después en el versículo 14, se habla de una confederación de reyes, se unen ciertos reyes para ir a invadir Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y ya Lot ya vivía prácticamente en Sodoma. Él ya estaba prácticamente habitando ahí, dice, se acercó demasiado sus tiendas, se acercaron hasta Sodoma. Ya estoy ahí en el capítulo 14, del versículo 1 hasta el versículo 11, pero estoy resumiendo un poco para no ir por todos los versículos. Entonces se hace una confederación de reyes para invadir Sodoma, Gomorra, y pues lógicamente los reyes de Sodoma y de Gomorra, dice ahí en el versículo 8 en adelante, dice, y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Abna y el rey de Zebodim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Siquim.
O sea, hubo una guerra ahí entre una confederación de reyes de unas tribus contra los otros de las otras ciudades. Dice en el versículo 10, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también, versículo 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. Él ya estaba viviendo prácticamente en Sodoma. Amén. ¿Qué tenía que estar haciendo ahí? Nunca le pidió dirección a Dios. Amén. Dios nunca le mandó ahí. Y que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Miren, para que nos demos cuenta qué tan grande era los siervos de Abraham. De Abraham. Los nacidos ahí, pues lógicamente no iban a haber niños, no iban a haber ancianos, no iban a ser mujeres, los que podían ir a la guerra. Y juntó 300, dice 318, ¿verdad? Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Vemos ahí a Abraham rescatando a su sobrino Lot. De una ciudad de pecado. De una ciudad de pecado. Amén. Pero el punto número 17, hermano Manuel, cuando volvía de la derrota de Kerdoloemer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué vemos ahí, hermano Manuel? Bueno, vemos aquí que en estos días se habla mucho del diezmo y se habla mucho que está en la ley, y que ahora que ya estamos en la gracia, el diezmo ya no es válido. Pero aquí vemos que aquí todavía no está la ley, y sin embargo Abraham da los diezmos al rey. Da los diezmos al rey. O sea que prácticamente el diezmo no es por la ley, es por la obediencia, por la ayuda, es por gratitud hacia Dios. Amén. Amén. Vemos aquí que Abraham entrega los diezmos del botín que le hace recuperar. O sea que para mí que el diezmo es vigente sin ley o con ley. Porque antes en la ley tenía que ser forzosamente, pero ahora aquí vemos que Abraham fue por gratitud. Ahora, por cuestión de tiempo, nos es imposible ya ahorita poder explicar claramente quién es Melquisedec. Amén. Pero es sumamente importante, y con eso vamos a comenzar en el próximo programa. En el próximo programa, analizar y ver quién es Melquisedec, Sí. por qué le entrega a Abraham los diezmos a él. Amén. Amén. Y muy claro que Melquisedec le está diciendo: Jehová entregó a los enemigos en tu mano. ¿Verdad? Amén. Amén. Así que, hermano Manuel, pues hemos llegado al final del programa el día de hoy, pero no podemos irnos sin antes invitar a la audiencia, si hay alguien que no ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador, pues este es el día que Jehová tiene previsto, ¿verdad? Amén. Le invito a que sea usted quien haga el Muchas llamamiento gracias. el día de Amén. hoy, hermano Manuel. Bueno, amado televidente, hemos escuchado la palabra del Señor, hemos aprendido mucho, pero aparte de eso hay una cosa mucho más importante
de que entregues tu vida al Señor Jesucristo. Si tú no le has conocido o has escuchado de Él, déjame decirte que el Señor anda buscando hombres, como aquí vemos a Abraham, para llamarlos a una misión. Todos tenemos una misión al Señor una vez que le conocemos. Si tú no le has conocido, en estos momentos una sencilla oración. Así es que dile: Señor Jesucristo, en estos momentos he escuchado tu palabra. Ahora, Señor, quiero conocerte, quiero tener un encuentro personal contigo. Quiero entregar mi corazón, quiero que veas mi vida, que limpies de todo pecado, que tu sangre preciosa me rocíe y me limpie de todo pecado, y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, pues te invitamos a que leas la Biblia, te bautices en los próximos días que puedas, y aquí te vemos en nuestro próximo programa a esta misma hora. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Bendiciones. Bendiciones.